El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Caracas Radio, lo mejor este jueves 20 de mayo del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García y Génesis Rodríguez, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. En nuestro país, bueno, continúa el avance de la pandemia de coronavirus. Comentar que ayer se reportaban de forma oficial, sin tomar en cuenta los subregistros, 1.211 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Y no hay razón alguna para que no avance un plan serio y masivo de vacunación. Esto lo hemos hablado con distintos representantes y lo vamos a reiterar tantas veces sea necesario, tomando en cuenta la gravedad de lo que está ocurriendo y para que se hagan una idea de lo que puede pasar si no avanza un plan de vacunación. Bueno, vemos escenarios tan dispares como, por ejemplo, lo que está ocurriendo en la India. Allí, saben ustedes, una nueva variante registró un récord ayer de 529 muertes por COVID-19 en un solo día. Estados Unidos, la otra parte de esta historia, que ha vacunado a buena parte de su población. Bueno, Estados Unidos, según la OPS, registra la menor cantidad de casos y muertes por COVID-19. Por eso es fundamental que avancen los planes de vacunación. Es prioritario. Sobre lo que está ocurriendo en nuestro país y la discusión en torno a la seguridad, bueno, ha habido declaraciones en las últimas horas sobre la supuesta muerte de alias Jesús Santrich en nuestro territorio. Y de esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy. El expresidente Felipe González, español, decía: Maduro no controla su propio territorio y han depredado al país. El expresidente español, en una entrevista con un canal de televisión colombiano, decía que algunos de los contenidos de la propuesta de negociación planteada por el presidente interino Juan Guaidó la semana pasada son poco discutibles porque el país necesita un acuerdo para ir a elecciones democráticas de verdad. Sin embargo, con relación a este tema de Jesús Santrich, advertía que bueno, Nicolás Maduro no tiene capacidad de recuperar el control sobre el territorio venezolano, y lo señalaba de estar implicado con la disidencia de las FARC. Por cierto, ayer comentábamos, y lo vamos a hablar con nuestro invitado que ya está vía Skype, que el indictment, la acusación de la Fiscalía, del Fiscal General de los Estados Unidos, presentada en marzo de 2020 contra Nicolás Maduro, justamente hablaba de los vínculos, el amparo político y militar que ha ofrecido durante años, según esta acusación, Nicolás Maduro y el régimen que él representa, a las FARC y otros grupos delictivos en nuestro país. Javier Ignacio Mayorga nos acompaña, es periodista especializado en criminalística, consultor, miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado, es editor del portal crímenesincastigo.com. Javier Ignacio, una vez más, gracias por atendernos. Buenos días. María Alejandra, buenos días, es un placer, espero que me estén escuchando bien. Te escuchamos perfectamente. Yo te pediría una primera valoración acerca de las versiones encontradas sobre este hecho puntual que, bueno, es fundamental. Tomando en cuenta el contexto, yo mencionaba un dato, el indictment que está, por cierto, en internet, en la página del Departamento de Justicia norteamericano contra Nicolás Maduro, habla justamente de la colaboración, el amparo político-militar que supuestamente su régimen ha brindado durante años a las FARC, y este asesinato o muerte de alias Jesús Santrich en nuestro territorio demostraría, bueno, este tipo de vínculos, según, por cierto, lo han dicho autoridades colombianas. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Sí, María Alejandra, bueno, ya estamos a jueves, han pasado unos 4 días desde que
supuestamente sucedió la muerte de Seuxis Pagucías Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, y hasta esta hora no tenemos ni una minuta más o menos creíble, no hay un documento oficial de esos que corren por vías oficiosas en Venezuela, y tampoco hay una foto, cosa bastante extraña, porque, mira, en Venezuela ahorita, a pesar de que los problemas con la vocería oficial son terribles, y el acceso a la información por fuente oficial, bueno, está absolutamente truncado, por vías extraoficiales y oficiosas, pues por regla general se conocen las cosas, y hasta las cosas más terribles y atroces, gente descuartizada, desmembrada, fotos de cadáveres por doquier. Sin embargo, en este caso, María Alejandra, todavía no se ha filtrado ni una imagen lejana, borrosa de los cadáveres que arrojó esta supuesta operación, que ya la prensa colombiana le puso nombre, Ares, y entre los cuales figuraría Santrich, perdón. Entonces, bueno, ese es un aspecto muy curioso. El otro es que si, bueno, esto ocurrió de acuerdo con el comunicado atribuido a las disidencias de la FARC, Nueva Marquetalia, en los lados de Machiques de Perijá, pues los cadáveres debieron ser remitidos a la morgue de Machiques, o en todo caso, si el escándalo público lo amerita, pues bajo estrictas medidas de seguridad, esos cadáveres debieron ser trasladados entonces a la morgue de Maracaibo. Y sin embargo, eso no ha sucedido por lo menos hasta ayer, que estaba verificando ese asunto. Entonces, estas son cuestiones que llaman mucho la atención, que causan suspicacia. Suscribo entonces las dudas manifestadas hace un par de días por el ex comisionado de seguridad de Guaidó, Iván Simonovic, en cuanto a, todo este episodio, y si acaso pudo haber ocurrido, como lo han señalado distintas fuentes en Colombia, pues las dudas se orientarían hacia lo que llaman en términos policiales y legales las condiciones de tiempo, modo y lugar en cuanto a este hecho. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos precedentes, María Alejandra, de colombianos perseguidos por la justicia que han intentado simular sus muertes aquí en territorio venezolano. Y yo recuerdo la del sargento Varela, que era líder del cartel del norte del Valle, hace ya unos 10, en 2006, 2007, por allí, cuando quien te habla formaba parte de la plantilla de reporteros de sucesos del Nacional. Tocó cubrir el levantamiento de un cadáver que, según señalaban inicialmente, correspondía a la de este importantísimo traficante de drogas, sobre quien había en ese momento una recompensa, una oferta pública de recompensa de $5 millones. Bueno, este cadáver fue levantado en un hotel de Plaza Venezuela, decían que era el sargento Varela, y se lo llevaron a la morgue, enviaron las decadactilares a Colombia, y 2 días después, se constató que no era tal sargento Varela. De hecho, la muerte de este individuo se verificó y se informó años después en una posada del estado Mérida. Entonces, este hecho lo traigo a colación porque podríamos estar perfectamente ante una simulación. Desde luego, esto no es el interés de esto, María Alejandra, no es generar ruido, sino poner sobre la mesa unas dudas razonables y en cuanto a si el hecho ocurrió, por una parte, y por la otra, si esas personas que dicen haber
según las informaciones, supuestamente murieron en ese hecho, pues corresponden a Seuxis Pausías Hernández Solarte y a su entorno de seguridad. En fin, esta es la primera apreciación. Lo otro tiene que ver con el lugar donde este incidente tuvo, pues ocurrió de acuerdo con estas informaciones. Hay distintos señalamientos. Al principio había informaciones cruzadas en torno a si había ocurrido en el estado Apure, donde se reportaban combates entre las facciones de la extinta FARC y si había ocurrido en el estado Zulia, lo cual nos trae nuevamente al planteamiento que estoy colocando sobre la mesa en cuanto a los distintos cruces de información. Y finalmente, María Alejandra, llama mucho la atención el silencio de la vocería oficial venezolana. Sé que han estado filtrando minutas preliminares a medios colombieranos para ver quién pica el anzuelo, pero fíjate que ni siquiera esos medios las dan por veraces, porque apenas refieren unas pinceladas de esas minutas, de manera que todo esto está como salpicado de una sospechosa incertidumbre, María Alejandra. Y por supuesto, lo queremos dejar hasta acá, con la esperanza de que finalmente, debido a la presión pública, las autoridades venezolanas liberen toda la información sobre este hecho, si es que ocurrió en territorio nacional. Quería comentarte, Javier Ignacio, acerca que trascendió que habían dado muerte a este señor alias Jesús Santrich en territorio venezolano. Inicialmente da la noticia un medio de comunicación alemana. A partir de allí otros medios de comunicación buscan la confirmación. El ministro de Defensa colombiano hipótesis que correspondía con los informes de inteligencia que ellos manejaban. De hecho, vamos a reponer, si me permites, la declaración que ofreció él a la prensa, a algunos medios de comunicación, sobre este tema, que tampoco, efectivamente, como has dicho tú, ha sido confirmado. Hoy, por ejemplo, trasciende en medios de comunicación colombianos la versión de Funderredes, según la cual este señor fue traicionado para cobrar la recompensa. De ser así, suponemos que necesitarían pruebas las autoridades para pagar, para cancelar este monto, que no es menor, $10 millones. Vamos a escuchar al ministro colombiano de la Defensa y yo te pedí un comentario. Que nos fue comunicada esta mañana, da cuenta que en una confrontación entre bandas criminales en Venezuela, falleció Santrich y otro grupo de delincuentes. Esa información está en verificación, pero lo que está claro de confirmarse esa información es que en Venezuela se estaban cuidando y protegiendo a estos grupos narcocriminales. ¿No hay detalles mayores entonces de parte del gobierno? Esa es la información de inteligencia que tenemos nosotros. Bueno, esto es lo que decía el ministro Molano. Javier Ignacio, yo te pediría un comentario al respecto y también tu opinión sobre la versión que maneja Fundarredes, que ha sido replicada por medios de comunicación colombianos, según la cual la motivación de la supuesta muerte de Jesús Santrich sería el cobro de la recompensa. ¿Qué puede decir? Te escuchamos. Sí, esta declaración del ministro de la Defensa colombiano, por supuesto, depende de cómo uno la quiera ver, porque una cosa que él mismo aclara es que la información está en verificación. Y qué es lo que está pasando, María Alejandra, como telón de fondo, y qué retarda esa verificación, suponiendo que haya ocurrido en territorio venezolano, en las relaciones, el intercambio de información
sobre inteligencia, pero también sobre temas judiciales, está truncado en Venezuela. La única alternativa que se consigue es cursar la decadactilar de estos cadáveres a través de Interpol. Y eso, bueno, retarda las cosas porque es necesario enviar esta información a Caracas con todas las dificultades que hay ahorita de comunicaciones debido a los apagones y el deterioro de la infraestructura de telefonía. Y después que eso haya llegado a Caracas, pues enviarla a la central de Interpol y de allí a Colombia. En fin, estamos ante un proceso. Mira, ya llevamos 4 días desde que supuestamente ocurrió y todavía no existe una constatación. Ok. Lo otro tiene que ver con, vamos a suponer que las informaciones son ciertas, que efectivamente Santrich muere en Machiques de Perijá, territorio venezolano. Entonces, ahí hay una serie de implicaciones de orden internacional que pondrían al régimen de Maduro, digamos que profundizarían las críticas hacia el régimen, especialmente en lo que refiere a su relación con grupos criminales. Y aquí enlazo con la parte de la pregunta que hacías al principio, el tema de la acusación planteada hace ya un año por el gobierno de Estados Unidos en el caso conocido como el Cartel de los Soles. En ese caso, efectivamente, María Alejandra, el gobierno estadounidense le puso un precio a la cabeza de Santrich de $10 millones. Ya Santrich había sido acusado anteriormente por tráfico de drogas. Había una acusación particular en su contra, pero desde luego esta recompensa vino después, con este caso del Cartel de los Soles. Y entonces la presencia de Santrich en el Zulia, bueno, pues vendría a decirnos una vez más y ya de manera constatada que esta relación sí existía, aunque más allá de la invitación que había hecho Maduro en un foro en 2019, pues no había sido, digamos, admitida públicamente. Entiéndase entonces que esta información, de ser admitida y verificada, pues representaría o pondría en merma la posición internacional del gobierno venezolano, pues constataría que alberga a grupos criminales, cosa que ya todo el mundo sabe y dice y ha informado, pero una cosa es que se diga de esta forma y otra es que se reconozca desde instancias oficiales. Entonces fíjate tú que pareciera ser que el gobierno venezolano está entrampado en este caso y muy probablemente en este momento deben estar meditando el curso de acción a tomar. Fíjate una cosa, María Alejandra, cuando matan a Raúl Reyes hace ya unos 13 años durante un bombardeo en Putumayo, en Ecuador, pero en la frontera sur de Colombia, Chávez básicamente rompe relaciones con el gobierno de Uribe y manda tanques a la frontera y ordena una alerta, es decir, trate de enviar un mensaje de su indignación por la muerte de lo que ellos consideraban era un luchador más en la política colombiana, quienes ellos apoyaban y respaldaban para su conversión a la política legal. Uno se pregunta si este incidente, al ser admitido y constatado oficialmente, podría desencadenar una reacción similar. Y si Maduro la ordena, esta reacción pudiera ser ejecutada efectivamente. La pregunta la hago es un tanto retórica porque hemos visto las tremendas deficiencias. No sé cómo lo escuchan ustedes al aire. Perdón, ¿me escucha? No, Javier Ignacio, yo te escucho con dificultad. No te retires, te ruego que no te retires. Le voy a pedir a mi equipo
que vamos a llamarte por teléfono. Vamos a hacer una pausa para ir no te retires, vamos a hacer una pausa para ir a publicidad. Vamos a tratar de resolver el problema técnico porque nos interesa mucho lo que estás compartiendo con nosotros, información valiosa sobre este caso. Insistimos, la importancia está no solo en la posibilidad de que este señor haya muerto y no sabemos en qué circunstancias en territorio venezolano. Hay varias versiones. De hecho, la última, Javier Ignacio, habla de supuestamente señalada la CIA. Y de esta versión se hizo eco el jefe del CIOFAN venezolano, sin ofrecer declaración propia. Él retuitea un tuit de un periodista que da cuenta de esta información sin ningún tipo de pruebas, según la cual eso fue un montaje, ¿no? De esto vamos a hablar al regreso de la pausa, si me permites, pero le pido a mi equipo, vamos a tratar de llamarte vía telefónica. Intentamos por Skype o por teléfono para escucharte perfectamente al aire, la información que puedas compartir sobre este hecho y más, porque esto ocurre supuestamente en el estado Zulia. Insistimos, está por confirmarse, pero la situación en Apure continúa. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la presencia de grupos irregulares en nuestro país, de la delincuencia organizada. Nos acompaña Javier Ignacio Mallorca, periodista especializado en criminalística, consultor, miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado. Y yo te dejaba una inquietud, Javier Ignacio, sobre la versión que retuitea el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada, el almirante en jefe Remigio Ceballos. En su cuenta en Twitter, sin ofrecer declaración o emitir ninguna opinión, él retuitea un comentario del periodista Daniel Quintero que da cuenta de un portal que desconocemos, que habla de una versión, según la cual en lo de Santrich, lo que publicó Santrich en el caso de Iván Simonovich es un montaje. Y la CIA conocía el paradero de Santrich, lo asesinaron en Colombia y lo trajeron a Venezuela. Imagínate, sin ofrecer ningún tipo de pruebas al respecto, sin que haya aparecido, como dices tú, el cuerpo del delito. Yo te pediría un comentario acerca de la seriedad del manejo de un asunto tan grave como este, tomando en consideración, insisto, y lo que tú reiterabas, la acusación contra Nicolás Maduro y varios oficiales venezolanos por el amparo que durante 20 años, dice la acusación del Departamento de Justicia, 20 años han brindado a las FARC y a otros grupos en territorio venezolano. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. María Alejandra, desde que se planteó por primera vez el asunto de la muerte de Santrich, desde el oficialismo han estado tratando de intoxicar el debate, señalando primero que eso no ocurrió y después introduciendo elementos de confusión
para desviar la atención en torno a esto que se requiere, que es la precisión, en torno a las condiciones de tiempo, modo y lugar en las que ese hecho sucedió. Más allá de lo difícil que es acceder a ciertos puntos de la frontera, quien te habla ha estado en esos sitios y puede verificar la dificultad de acceso. Bueno, más allá de eso, lo lógico sería que una autoridad como el titular del CEOFAM-B, que es el encargado de ordenar y coordinar todas las operaciones militares en el país, en vez de estar retuiteando informaciones de un periodista absolutamente desconocido, lo que debería hacer es introducir elementos de certidumbre en el debate. Por eso llama mucho a sospecha que este señor, este oficial, se ponga a prestar sus cuentas en las redes sociales para dar eco, a servir de caja de resonancia a elementos que lo que quieren es sembrar confusión. Esto llama mucho a sospecha, María Alejandra. Más allá de la actitud recurrente en cuanto a la ausencia de información cierta por parte de las fuentes oficiales, pues señor, si usted no tiene nada que decir, quédese callado. Esa es la actitud que debe tener un oficial de tan alta jerarquía dentro de la estructura militar venezolana, y no estar retuiteando ese tipo de informaciones. Por eso es que después les anulan las cuentas, ¿no? Ese tipo de actitudes y de conductas de desinformación y de confusión es lo que al final genera que los que manejan estas redes les revoquen sus cuentas, ¿no? Y entonces luego se quejan del tema de la libertad de expresión. Bueno, ya ese es otro debate, pero en todo caso volvemos a la idea que estábamos desarrollando antes de que hubiese esta dificultad de comunicación, en el sentido de que el gobierno venezolano se encuentra entrampado en lo atinente al tema Santrich, porque si transmite alguna información oficial sobre esta muerte y se confirma que ocurrió en territorio venezolano, pues es obvio que habría una admisión en torno a la presencia de este líder importantísimo de la llamada Nueva Marquetalia en Venezuela. Y entonces surgirían preguntas que incomodarían mucho más al propio régimen, sobre todo en este esquema en el que el régimen, sin atacar las causas de fondo, está tratando de transmitir una noción de normalidad. Entonces esto no es normal, y por eso, como eso choca con su versión que intenta fijar a través de toda su propaganda, pues obviamente creo que van a intentar guardar silencio y fijar por vía de confusión, fijar una idea en torno a la cual pues esto sucedió en esa área fronteriza que es muy gris, donde los límites no están debidamente establecidos. Pudo ser en Colombia, pudo ser en Venezuela, y manejarse así hasta que esto desaparezca del mapa del debate y plantear un nuevo escándalo. Entonces, creo que por allí van los tiros, porque me llama mucho la atención que han pasado 4 días y no han dicho nada. Ahora, Javier Ignacio, bueno, tomando en cuenta la actitud que asumieron ante la captura de varios militares venezolanos, el silencio que guardaron durante días antes de confirmar que efectivamente estaban en poder de las FARC, de la disidencia de las FARC. Yo te pediría un comentario, Javier Ignacio, sobre lo que está ocurriendo en el interior de la Fuerza Armada en nuestro país, y sobre todo lo que ha quedado en evidencia con la actuación que han asumido concretamente en el estado Apure, donde el conflicto no cesa y continúan los enfrentamientos. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Sí, este tema, María Alejandra, como sabes, es en extremo delicado.
cualquier respuesta en este caso puede originar algunas consecuencias legales, pero digamos que existe desde la propia Fuerza Armada un interés por revisar lo que se ha llevado a cabo hasta el momento en este nuevo capítulo de lo que ellos han denominado la Operación Escudo Bolivariano 2021 en apoyo a la SODI del Estado Apure. Y cuando digo una revisión, hay hechos, digamos, públicos y conocidos que deben ser colocados aquí. Uno de ellos tiene que ver con la remoción de los oficiales que estaban encargados inicialmente de llevar a cabo la operación. Esto indica que que había una inconformidad dentro del propio, si no el régimen, por lo menos sí en la jerarquía militar sobre los resultados de la operación. Y bueno, es claro que además de eso hubo unas conductas erráticas que además que ocasionaron problemas para el desarrollo de las actividades de la Fuerza Armada, especialmente en los alrededores de La Victoria. Y esto tuvo que ver con la decisión de incorporar inicialmente a la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional y hacer operativos de saturación casa por casa que ocasionaron muchísimo descontento en la población de La Victoria y que además de eso fomentaron el desplazamiento forzado de esos residentes hacia el lado de Arauquita. A estas alturas, a pesar de lo que diga la propaganda oficial, la información cierta es que hay más gente en Arauquita que en La Victoria. No sabemos cuántos de ellos son efectivamente migración, desplazados por el conflicto, o es gente que está desplazada por la terrible situación económica del país donde no se consigue nada, pero en todo caso ahí hay alrededor de unas 5.000 personas. Esto es prácticamente toda la población de La Victoria. Entonces, eso y todo lo que hubo con referencia a la ejecución extrajudicial de los integrantes de una familia de esta población por parte de las FAES, pues pusieron a la población en contra del régimen, de los militares, de los que estaban desarrollando la operación, y eso en un esquema de conflicto irregular que es el que está planteado en este momento. Conflicto irregular, pues representa una desventaja tremenda, porque en esas situaciones lo más importante, y lo dicen los manuales, todos los manuales, los de izquierda, los de derecha, los que revises, lo más importante en este tipo de conflictos es ganarse las mentes y las almas de los pobladores de ese teatro de operaciones. Entonces, si no las tienes, pues empieza a filtrarse información, la gente empieza a decirle al bando contrario, mira, por ahí estoy viendo unos militares que están tomando posición en tal lugar. Mire, esa inteligencia es la más importante de todas, la inteligencia humana en estos teatros de operaciones. Entonces, de allí las quejas en cuanto a una supuesta filtración de información, además de lo que se ha podido investigar con respecto a algunos militares que en cierto momento fueron detenidos por señalamientos de que hicieron también incurrieron en este tipo de conducta. Bueno, eso es lo que está viéndose allí. Entonces, lo primero es rescatar allí un poco el tejido social, institucional, cosa que no existe, y empezar a dar la noción de que el Estado regresó. Pero allí hay un nuevo obstáculo, María Alejandra. De acuerdo con las informaciones que manejamos por vía de organizaciones no gubernamentales, sabemos que la gente de la FARC-EP, es decir, los que estaban subordinados a Gentil Duarte y a Ferley González específicamente en ese sector, venían haciendo trabajo social con los pobladores de La Victoria desde hace muchísimo tiempo, de mucho antes que se planteara esta operación. Distribuían alimentos, servían como mediadores en conflictos y garantizaban cierta paz. Entonces, bueno, llega todo esto, además rompen todos los esquemas de negocio en los que estaba
participando la gente de La Victoria, que tenía que ver con el traslado de los emigrantes hacia el otro lado de la frontera. Ahí se había instalado una especie de servicio alterno, porque esto conviene señalarlo, la ruta más utilizada, la más recorrida por los emigrantes, que es la vía que va para San Antonio del Táchira, está muy preñada de elementos que están extorsionando, es decir, policías regionales, municipales, Guardia Nacional, FAE. Ahí todo el mundo está tratando de obtener una mordida. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que de manera casi natural, una parte importante de esa ruta se había movido hacia el sur y estaba aprovechando el eje de La Victoria Arauquita. Hay testimonios de esto, María Alejandra, que he podido conocer, digamos, de primera mano. Había toda una estructura allí montada. Entonces, claro, eso se rompe con toda la operación que empezó el 21 de marzo. Eso también molesta a la población porque le está quitando una fuente de trabajo y de ingreso. Entonces, mira, allí yo no veo una solución en el corto plazo, no veo realmente, y además una solución favorable para el Estado venezolano y para la población venezolana en lo inmediato. Uno lo que ve allí es una intención de prolongar el conflicto. Los comunicados de la gente de Gentil Duarte así lo señalan. Ellos se describen a sí mismos como protectores de los intereses y de la seguridad de la población en esos sectores, frente a lo que refieren como los desmanes de las fuerzas militares, y bueno, invocan este tipo de sucesos, de ejecuciones extrajudiciales, un poco como argumento. Entonces allí eso se va a prolongar, María Alejandra, y se va a extender a otras partes de la geografía nacional, por lo menos en el área de frontera, y lo estamos viendo en el estado Zulia, donde también existen algunos frentes de Gentil Duarte que están posicionados allí, porque el área de Catatumbo es en este momento todo ese eje de Tibú, Catatumbo, todo ese sector es la ruta más transitada para el traslado de las drogas, por una parte, es decir, la cocaína que se fabrica en el oriente colombiano, pues está siendo llevada a Venezuela por ese lugar, y no hacia el estado Apure. Es decir, Apure es una caleta, pero no, digamos, no es ahorita la más utilizada, porque como no hay combustible para aeronaves, entonces hay que subir la droga lo más posible, hay que llevarla lo más al norte que se pueda para ahorrar combustible e intentar un traslado por vía aérea con aviones que están trayendo el combustible desde Centroamérica, es decir, vienen cargados con eso, llegan aquí con la mitad del combustible, cargan en fincas y pistas clandestinas del área de Catatumbo, sur del lago, y entonces tratan de llevar la droga hacia el norte, ya sea República Dominicana o Centroamérica. Entonces esa es la realidad allí. Además de eso hay un paso muy importante de raspachines venezolanos, gente que va a cosechar la coca que se está cultivando en el área de norte de Santander, y esto ya se ha constituido en una actividad que genera 3 oleadas al año de venezolanos. Y bueno, eso también amerita un control por parte de fuerzas irregulares que ofrecen una especie de custodia mediante o a cambio del pago de lo que ellos mismos llaman el gramaje. Entonces, bueno, esta es la realidad que se está viviendo allí, y ante la cual pues la respuesta del Estado es espasmódica, poco planificada, y a veces incluso se ejecuta en términos muy sospechosos. Javier Ignacio, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Periodista especializado en criminalística, consultor, miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado y editor de crímenesincastigo.com. Bueno, expresando opinión, compartiendo análisis, información valiosa sobre el tema que nos ocupa la mañana de hoy, que tiene que ver con la presencia de grupos irregulares en territorio nacional. Esta versión sobre la supuesta muerte de alias Jesús Santrich en territorio venezolano, y lo que está ocurriendo en el estado Apure.
Vamos a hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso vamos a hablar acerca de las implicaciones internacionales de una situación de esta naturaleza. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la presencia de grupos irregulares en nuestro país. Nos acompaña a partir de este momento el embajador Milos Alcalá, y fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas y Brasil. Embajador, gracias por atendernos. Buenos días. Gracias a ti, María Alejandra. Muy buenos días. Pues le pediría una primera valoración acerca del tema que hemos desarrollado durante la mañana de hoy. ¿Qué implicación, qué impacto, qué alcance tiene la posible muerte de alias Jesús Santrich en territorio nacional? Lo escuchamos. Bueno, en primer lugar, hay una serie de interrogantes, hay más interrogantes sobre los hechos de la muerte de Santrich, de Jesús Santrich, que respuestas. Y una de las cosas que realmente caracterizan el oficialismo es que habla cuando no debe hablar, al insultar a los países vecinos, pero cuando debe hablar, no habla. Entonces, el silencio como respuesta a una situación muy grave, porque tal como señalaba el ministro de Defensa de Colombia, el hecho de que Jesús Santrich haya muerto en Venezuela demuestra efectivamente que lo que siempre habían anunciado, que se encontraba este guerrillero en el territorio. La otra interrogante es Iván Márquez. ¿Dónde está Iván Márquez? Hay muchos rumores, muchas noticias contradictorias y hay un silencio. Al igual que fue silenciado totalmente los hechos de Apure, en donde no solamente murieron varias víctimas de militares venezolanos, sino que hay 8 secuestrados. Silencio. Entonces, bueno, ese silencio va generando una serie de dudas sobre la posición de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas y sobre el gobierno, en donde tendrían que dar una posición sobre tantas situaciones que se están viviendo. Lo cierto es, en relación a Venezuela, en esta situación porosa, vemos cómo hay una pugna entre sectores guerrilleros, sectores criminales, la segunda Marquetalia enfrentada con parte de la FARC, por otra parte las dudas sobre qué hacía en Perijá, qué hacía en el estado Zulia, por qué no se encontró, no hay ninguna información sobre el cuerpo y quiénes son los que lo acompañaban, porque el señor Santrich no iría solo dentro del territorio venezolano creando en Perijá, en el Rosario, una especie de presencia en nuestro territorio, y ahí no hay ninguna afirmación de parte del gobierno. Hay muchas conjeturas. Fundarredes, por ejemplo, a través de Tarazona ha señalado, no descarta la posibilidad de que Santrich fuera traicionado por algunos de los miembros del régimen de Maduro. Hay otras hipótesis que muestran la presencia posible de mercenarios, pero por supuesto los ataques inmediatamente van contra el presidente Duque, en donde él ha declarado de manera muy clara de que no tiene nada que ver con esta situación, y lo que genera, bueno, evidentemente la ausencia
un control de nuestras fronteras, de nuestro territorio, y esto es sumamente grave. Ahora, yo tengo que preguntarle, embajador, ¿en qué condiciones puede plantearse una negociación tomando en cuenta estos hechos? Decía Felipe González, expresidente español, que ciertamente son poco discutibles, digamos, las razones y las propuestas que se han hecho desde el gobierno interino, porque en su opinión el país necesita un acuerdo para ir a elecciones democráticas de verdad. Sin embargo, él advertía en una entrevista con un medio de comunicación colombiano, Maduro no controla su propio territorio y además han depredado a nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, efectivamente, la situación es tan grave la que se está viviendo, que la única posibilidad tanto para Colombia como para Venezuela es que las Fuerzas Armadas de ambos países se pongan de acuerdo en luchar contra estos grupos criminales, contra estos grupos terroristas. Pero en el fondo, lo que se sabe es que hay una cierta simpatía en sectores oficiales del lado de Venezuela, en algunos de los sectores que han estado cada vez penetrando el territorio venezolano. Entonces, en vez de buscar la solución del problema, más bien ocasionan unos problemas a la solución. Y evidentemente lo que plantea el expresidente español es cierto. ¿Cómo controlar una frontera porosa en donde no solamente las guerrillas, no solamente el narcotráfico, no solamente los grupos criminales pululan de un lado a otro? Y eso es interés de ambos países, pero eso se tiene que hacer a nivel de una cooperación entre los dos países para solucionarlo. Si no hay esa voluntad de ánimo, si no hay la voluntad de acabar con las guerrillas, pues ciertamente cada vez nuestro territorio estará en una dependencia de lo que los sectores externos estén utilizando en nuestro país. La otra cosa es, bueno, la forma tan absolutamente inaceptable como en el caso de Apure, las fuerzas guerrilleras han diezmado al ejército venezolano. Ahora, se habla mucho también de que hay conversaciones entre Duarte y personeros oficiales. Bueno, no me cabe la menor duda, porque más o menos están en la misma línea ideológica política. Si eso se suma, si eso se llegara a concluir, sería muy grave, porque sería negociar precisamente con los que han generado este problema. Es como aquel refrán que dice, cría cuervos y te sacarán los ojos, ¿no? Negociar con el terrorismo, negociar con los grupos narcoterroristas es sumamente grave. Con quien hay que negociar es con la contraparte colombiana. Mejor tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso le pregunto sobre el papel de la comunidad internacional. Decía el expresidente González, me gustaría que la comunidad internacional que tiene interés por el restablecimiento de la democracia en Venezuela actúe coordinadamente con un común denominador que todos dicen aceptar, que es el restablecimiento de la libertad y la democracia, además de la urgente ayuda humanitaria y sanitaria. Pero ¿cómo hacerlo, insisto, en las actuales condiciones con estos grupos que no tienen ningún interés de que esto ocurra? Le ruego permanezca unos minutos más, al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de pulpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso.
Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos con palabras más, palabras menos, hablando acerca de la presencia de grupos irregulares en nuestro país y la supuesta muerte de alias Jesús Santrich en territorio venezolano. Nos acompaña el embajador Milos Alcalá. Embajador, al cierre le dejaba una inquietud sobre lo dicho por el expresidente González y lo encuadro en lo que hemos discutido de la mañana de hoy, la presencia de estos grupos que seguramente van a entorpecer cualquier posibilidad de salida o de transición a la democracia en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, yo señalaría lo siguiente. Señalaba el expresidente español, la necesidad de una estrategia internacional coincidente. Yo quiero decirte, en tu programa hemos comentado que finalmente el grupo de contacto integrado por la Unión Europea, por países de la OEA, del grupo de Lima, Estados Unidos, Canadá, habían llegado a unas claras posiciones sobre cómo llegar a la libertad y a la democracia. Entre otras, elecciones presidenciales y parlamentarias, entre otras, la libertad de los presos políticos, civiles y militares, entre otras, la devolución de las tarjetas de los partidos y al mismo tiempo el cese de la inhabilitación de candidatos, la presencia internacional para unas elecciones justas y equilibradas. Bueno, pero resulta que con mucha habilidad los amigos, aliados, identificados con el oficialismo, plantearon una vez más la 14ª negociación y una serie de ofertas de pírricas, ¿no? Es decir, no hay ningún cambio en al contrario, el Consejo Nacional Electoral es peor que los anteriores, porque la militancia mayoritaria de parte oficialista es aplastante. De manera que por ahí no hay una salida y lo importante es que la comunidad internacional continúe con una coordinación internacional. Lamentablemente también han habido dentro de esa búsqueda de pelear por una botella vacía, de tener una alcaldía, una gobernación, algunos candidatos con justa ambición, pero que va en una ambición personal en contra de la necesidad de una coordinación nacional. Ahora, lo que estamos viviendo en la frontera, bueno, te demuestra una doble orientación. La primera, el desequilibrio en Venezuela, pero el segundo, el desequilibrio en Colombia también. Es decir, si tú le sumas estas acciones de el nuevo rearme de los grupos que se esconden en Venezuela para atacar en Colombia, súmala a eso todas estas huelgas y manifestaciones en donde tratan de mezclar el tema, lo que es lógico, la protesta pacífica, lo que es lógico, el buscar que no hayan excesos, pero eso está hecho con el claro plan del Foro de San Pablo de desestabilizar a Colombia. De manera que desestabilizar a Colombia, desestabilizar a Venezuela en falsas elecciones va dándole plazo para desequilibrar la democracia y la libertad de nuestra región. Embajador Milos Alcalá, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Nosotros nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.